¿Qué tal? Quinto vídeo tutorial del curso de Ajax. Y a poco que hayas prestado atención a los anteriores, esto que vemos en pantalla debería resultarte familiar. Se trata de una vivisección de la aplicación Ajax, una separación en sus partes fundamentales, que es lo que hemos visto en los primeros videotutoriales. Sabemos que una aplicación Ajax es comparable a un motor o a una capa que se interpone entre el navegador web y el servidor. Y este motor Ajax es el que se va a encargar de llevar a cabo la comunicación con el servidor en un segundo plano. Para ello necesitamos crear un objeto XML HTTP requests y usar los distintos métodos y propiedades que posee. Después de creada la instancia del objeto, mediante el uso de los métodos open y send, enviamos la petición al servidor. Y mediante las propiedades readyState y onReadyStateChange monitoreamos, mejor Ajax monitorea la petición que se ha enviado al servidor y el estado en el que se encuentra. Y ahora nos queda por ver cómo Ajax, una vez que la respuesta del servidor a nuestra petición ha sido completado, devuelve esa información al navegador. Para ello son claves las propiedades response_test y response_xml que veremos en este videotutorial junto con algún método DOM de JavaScript que también va a ser muy útil. Por tanto, en este videotutorial terminaremos la vivisección para entender la anatomía de una aplicación Ajax, viendo cómo tenemos que procesar la información que nos devuelve el servidor como respuesta a la petición de Ajax. En el anterior videotutorial veíamos cómo, una vez enviada la petición al servidor, podíamos, mediante el uso de estas dos propiedades, monitorear la situación de esa petición en el servidor. Pues en esta parte final del análisis de una aplicación Ajax vamos a ver el trozo de la aplicación en la que tratamos con la información devuelta por el servidor en respuesta a nuestra petición. Vamos a pararnos entonces en ver qué formas puede tener esa información y con qué podemos procesarlas y usarlas en la aplicación. Para ello usaremos las dos propiedades del objeto XML HTTP request llamadas response_test y response_xml. En el listado de propiedades del objeto XML HTTP request podemos verlas. En el anterior videotutorial veíamos cómo usar la propiedad readyState para determinar el estatus actual de la petición que Ajax había hecho al servidor. En el momento en el que esa petición al servidor se complete, será detectada por la condición readyState igual a 4. Ese será el momento en el que tengamos que procesar la información devuelta por el servidor para que la aplicación Ajax a su vez la devuelva al navegador. Y para ello podemos usar las dos propiedades a las que hacíamos referencia hace un momento. Vamos a ver en primer lugar el uso de la propiedad response_test que nos sirve para presentar la información devuelta por el servidor como un string de texto. Para empezar, decir que si la petición XML HTTP request falla o tiene algún error, entonces response_test tendrá un valor de nulo. Nos centramos de nuevo en nuestro prototipo de función de respuesta, la que llamamos respuesta Ajax, y en la que quedaba por cubrir justo lo que hacer cuando la respuesta es correcta. Vamos a empezar con un ejemplo simple en lo que se hace en este caso. Va a ser abrir una ventana de alerta de JavaScript en la que aparezca el mensaje, aquí vemos cómo usamos response_test, que nos devuelva el servidor.
Como vemos, simplemente un mensaje de alerta en que indique primero que un string el server dijo y posteriormente mi petición, que ya sabemos de los anteriores videotutoriales, que es la instancia donde tenemos nuestro objeto XML HTTP request, usamos la propiedad response test. Por lo tanto, va a hacer que lo que nos responda el servidor aparezca en modo texto. ¿Qué es lo que nos responde el servidor? Pues será el resultado del procesamiento de un archivo llamado mi script de servidor, el nombre que aquí le indiquemos. El tipo de procesamiento dependería del tipo de script que tuviéramos en este archivo. Vamos a empezar creando un archivo simple para ver su funcionamiento y después también iremos modificándolo. Empezamos simplemente incluyendo un echo para que lo muestre en pantalla y un string, como vemos, pedido, haya recibido y procesado correctamente. Esto será lo que nos devuelva el procesamiento en la parte del servidor, el script de PHP, si la petición es correcta. Tenemos que guardarlo con el nombre mi script de servidor, PHP, con el nombre que tengamos indicado en la función que llama a este archivo, por supuesto. Si probamos ahora en el navegador este script, el script donde tenemos todo el código, la aplicación Ajax que llama a este otro script PHP. Esta es la versión, irá en enviar petición 4, irán distintas versiones con el proceso de elaboración y las que posteriormente seguiremos haciendo. De momento, si lo probamos en el navegador, recuerda que este campo de texto le incluíamos un gestor de evento onBlur, que es el que desencadenará la petición al servidor cuando, por tanto, quitemos el puntero. Aquí podemos escribir cualquier cosa, aunque recuerda que de momento lo que aquí escribamos da igual, ya que no lo va a procesar. Ahora, al salir, es cuando se lleva a cabo la petición al servidor, todo el proceso, y vemos cómo nos devuelve como texto lo que le indicamos. Por lo tanto, aquí podemos ver ya elaborado paso a paso la primera aplicación Ajax funcional, muy sencilla, ¿sí? Algo así como Lola Mundo, pero ya totalmente funcional, como vemos. Como response test contiene un string simple de texto, podemos modificarlo usando cualquiera de los métodos JavaScript que vimos en su momento en el curso de JavaScript, a él de luego te remito, como charart, indexOf, last indexOf, substring, to lowercase, to uppercase, por ejemplo. En posteriores videotutoriales, después del próximo, en el que usaremos todo lo visto para montar la aplicación completa, empezaremos posteriormente con tecnologías Ajax más complejas. Y veremos en esos apartados situaciones reales de cómo tratar con los datos devueltos como texto. Vamos a ver ahora la propiedad response XML. Y para empezar, supongamos que el script PHP que usamos en el servidor, en el ejemplo previo, fuera, en lugar del que veíamos antes, este otro. Aunque se trata de un script corto, es importante, es interesante que lo analicemos en detalle. Vemos como la primera línea entre los delimitadores PHP nos permite hacer que el script nos devuelva una cabecera, que es la que vemos aquí. Cabecera que, como sabemos, no puede llevar ninguna separación y lo que hace es devolvernos un parámetro, valor, indicando el tipo, en este caso una cabecera que nos indica el tipo de contenido que puede tener el mensaje de vuelta. Y la siguiente línea es una declaración echo, como aquí vemos, que lo que hace es producir un documento XML simple, pero totalmente funcional, como vimos, si recuerdas, en la introducción XML.
Observa una de las reglas básicas pero también más importantes en PHP. Recuerda que cuando estás devolviendo un string, como es este ejemplo, un texto por lo tanto entrecomillado, si tienes que volver a usar comillas en el interior, como ocurre aquí para indicar la versión XML, hay que escaparlas poniendo la barra inclinada delante. Esto recuerda que es muy importante y es obligatorio siempre para que no haya ambigüedades sobre dónde empieza y termina el script. En el caso, igual que en otros lenguajes podemos hacerlo poniendo aquí simplemente una comilla simple, en el caso de HTML tenemos que escaparla, no es nada complicado, siempre recordar que delante de las comillas que vayan, poner la barra inclinada en el sentido que aquí vemos. Simplemente de momento como ejemplo, pero si como posteriormente quisiéramos que apareciera una imagen y quisiéramos hacerlo, empezamos el string con imagen src y ahora al escribir el nombre de la imagen volvemos a utilizar las comillas picture.gif le vamos a llamar en este caso. Bueno, pues estas comillas para que sean operativas, recuerda que tienes que escaparlas poniendo delante de ellas el símbolo de escape que es este. Ahora sí, de este modo ya tendríamos bien escrita nuestra ruta y produciría la salida simplemente del modo en el cual tiene que aparecer para que busque imagen src picture gif. Lo veremos en un momento. Esto mismo, como decíamos, es aquí y es algo que, en fin, doy por supuesto que la mayoría lo sabréis, pero por si hay alguna duda que quede claro. Veamos entonces lo que ocurre si llamamos, en lugar de llamar al otro script, al anterior script, llamamos a este script en el servidor. De momento no cambiamos nada más en nuestra aplicación Ajax que el nombre del script. En este caso simplemente le voy a llamar mi script de servidor 2, podemos llamarle de nuevo de cualquier modo, pero para que utilice este segundo script. Recuerda, por lo tanto, que el texto esté como esté el formateo en la página PHP. Aquí seguimos, de momento, teniendo que lo que nos va a presentar es en formato texto, response test. Aquí lo tenemos, el aspecto es el mismo, lo único que cambia es el script al que llama, va como enviar petición 5. Y ahora lo mismo si escribimos aquí algo. En cuanto hacemos un blur, observa cómo se abre y cómo nos aparece lo que nos devuelve, y en este caso, como vemos, es el texto completo XML versión 1.0, saludo, bienvenido usuario de Ajax, saludo. Esta es la forma en la que nos devuelve código que está formateado como XML, pero recuerda que es con la propiedad para devolución de texto. Veamos lo que ocurre ahora si simplemente cambiamos aquí la propiedad response test por la propiedad response XML. Aquí lo vemos, irá como archivo enviar petición 6. Aquí lo vemos con esta nueva versión en la que usamos response XML y observa como ahora, después de escribir aquí algo, al hacer un blur, observa cómo se abre y aparece el string del principio, el server dijo, pero ahora, en lugar de aparecer el texto, vemos cómo nos aparece Object XML Document. Esto que de entrada podría parecer que nos devuelve menos información, realmente lo que nos la devuelve es de otro modo, que nos da muchas más posibilidades de trabajo. Porque es muy importante saber que el uso de esta propiedad response XML no nos devuelve simplemente un string que forma una representación del texto del documento XML, como veíamos antes con response test. En su lugar, todos los datos, así como la jerarquía de la estructura del documento XML, se almacena como un objeto compatible DOM, que es lo que nos está indicando aquí. Y de este modo, ahora podemos acceder al documento XML, a su contenido, a través de los distintos métodos y propiedades del DOM de JavaScript, con lo cual las posibilidades son mucho mayores de trabajar con documento formateado. Por tanto, a partir del momento que recuperemos la información del servidor a través de la propiedad response XML, a partir de ese momento pasamos a trabajar con un objeto DOM del Document Object Model de JavaScript.
Seguro que si has seguido el curso de JavaScript sabrás lo que es el DOM y conocerás los distintos métodos que podemos usar. Examinemos ahora uno de esos métodos muy útil para trabajar con XML. Se trata del método getElementsByTagName, muy explicativo ya en cuanto por su nombre de para qué nos sirve. Lo que hace este método es construir un array de JavaScript con todos los elementos que tengan el mismo nombre de tag, el mismo nombre de etiqueta, que ya sabes perfectamente también que es el modo en el cual se estructura un documento XML. En la que creamos simplemente existe una única etiqueta que es saludo, pero podrían ser las que fueran. Pues este método, getElementsByTagName, nos crea para cada una de esas etiquetas un array conteniendo todos los elementos que compartan la misma etiqueta. Este sería un ejemplo práctico de su uso. Como vemos, lo que hacemos es crear un array al que llamamos mis elementos y lo llenamos con todos los elementos que tengan el tag name salud. Como con cualquier otro array, podemos saber el tamaño que tiene ese array, en este caso el número de elementos que tienen la etiqueta de nombre saludo, mediante el uso de la propiedad len. Sería algo como mis elementos.length. También podemos acceder a un elemento particular individualmente a cualquiera de los elementos que forman el array. Para ello tendríamos que utilizar el índice. Sería pues escribiendo mis elementos y ahora el índice. Recuerda que para el primero tiene que ser 0. El siguiente, si lo hubiera, sería mis elementos 1 y así sucesivamente. Podríamos a su vez guardar el resultado en una variable que por lo tanto de este modo tendríamos una variable llamada un elemento en la cual tendríamos guardado el primer elemento del array formado por las etiquetas de nombre salud. Desde luego podríamos acceder también directamente a un elemento concreto del array, como vemos aquí. Guardamos en una variable y usamos el método getElementsByTagName, el nombre de tag que queremos usar y posteriormente el índice, en este caso sería el primero, que también en nuestro ejemplo es el único, pero que podrían ser muchos más desde luego. Esta parte que acabamos de ver es un trabajo, un modo sencillo de trabajar con arrays, algo que cualquiera que quiera meterse en estos temas tiene ya que dominar. Si alguien nunca trabajó antes con arrays, puede que esto no lo entienda perfectamente, pero en fin, no es el momento para pararnos a explicarlo. Está explicado en otros muchos cursos y vuelvo a lo del principio, que no se puede querer aprender a escribir sin saber antes leer. Vamos entonces a crear otra variante de la función respuesta Ajax para formatear los documentos recibidos mediante el uso de response XML y que los presente en pantalla mediante el uso del método getElementsByTagName del que acabamos de hablar. Vamos a eliminar por tanto esta línea y vamos a sustituirla en primer lugar. Creamos una variable a la que llamamos nodo saludo, por ejemplo, y posteriormente, como vemos, utilizando la jerarquía DOM, mi petición, nuestra instancia, el uso de response XML y posteriormente el uso en ese ahora ya objeto DOM JavaScript, como veíamos antes en lo que nos devolvía la ventana, utilizamos el método getElementsByTagName, el tag saludo, y queremos que nos devuelva en este caso 0, que es el primero de los valores. También en este caso el único, pero eso no tendría por qué ser así. Y en segundo lugar vamos a crear una variable llamada texto saludo, que es la que vamos a utilizar para que aparezca en la ventana de alerta. Para ello lo que hacemos es extraer ahora de la variable nodo saludo, donde lo tenemos guardado, el primero de los valores, que recuerda que es el valor que en este caso tenemos. Lo vemos, aquí tenemos texto saludo, nodo saludo, hacemos referencia a esta variable y usamos childNose 0, que es por lo tanto el primero de los valores del elemento hijo y el valor que tenga.
De nuevo te remito a un buen lenguaje de referencia, en este caso vuelve a ser el de WordPress, el lenguaje de referencia para programadores de JavaScript, excelente, y aquí vemos el getElement by tag name y también el getElement by id que utilizaremos en un momento. Y ahora ya solo nos queda crear la ventana de alerta y usar la variable texto saludo, donde ahora sí habremos recuperado de ese documento XML el mensaje de saludo. Que si lo vemos en el script del lado del servidor, recuerda que el tag name es saludo y el valor que tiene es bienvenido como usuario de Ajax. Por lo tanto, lo que tiene que recuperar es esta parte, ya que es lo que le indicamos mediante el uso de getElements by tag name. Vamos entonces a probar esta otra versión, enviar petición 7 HTML, ahora usando una vez más, también como la anterior, la propiedad response XML, pero ahora utilizando también el método getElements by tag name para que nos devuelva la información que en este caso contiene la primera de las etiquetas, de la etiqueta saludo en este caso. Si lo probamos, observa cómo ahora sí esta parte es el string, pero después esto es la recuperación del valor de la primera de las etiquetas, que en este caso es la única, saludo. Lo vemos ahora como ya no nos devuelve indicándonos que es un documento, una parte del documento, no GetModel, sino que nos devuelve el contenido de ese documento XML. Otro tema importante en las aplicaciones Ajax es cómo mantener informado al usuario del proceso. Es lo que se suele denominar proveer un feedback al usuario, y en las páginas web con interface tradicionales está muy claro para el usuario cuando se ha completado el procesamiento de una petición al servidor, porque la interface no puede utilizarse mientras una nueva página web está siendo preparada y servida. Pero la situación es un poco diferente en una aplicación Ajax, porque la interface se mantiene útil durante la petición HTTP asincrónica y por tanto puede que no sea tan claro para el usuario qué es lo que está pasando con la nueva información que está esperando desde el servidor. Afortunadamente hay algunos modos sencillos para advertir que la petición del servidor está en progreso y en la situación en la que se encuentra. Recuerda que nuestra función de respuesta es llamada cada vez que el valor del ready state cambia. A nosotros, en esta aplicación que estamos creando, solo nos interesa cuando la condición de mi petición ready state alcanza el valor de 4, que nos indica que la petición del servidor está completa. Por tanto, podemos usar estos cambios en el valor de ready state, recuerda de 0 a 4, para ir indicando al usuario que una petición al servidor está progresando, pero que aún no se ha completado. Vemos aquí un esquema de cómo podría ser esta función respuesta Ajax, contando con una parte que provea un feedback al usuario. Como vemos, la primera parte es exactamente igual. En caso de que se cumpla correcto, procesa la respuesta. Else, un primer else, si hay fallo, informa del error. Y otro else, si es distinto el valor de ready state de 4. Entonces aquí tendríamos que indicar alguna otra acción a llevarse a cabo, que es la que nos permita tener informado al usuario de la situación. Saber, por tanto, que el proceso está en marcha, pero que aún no ha finalizado. Y para hacerlo, un buen sistema es el uso del método getElementById, método que nos permite localizar un elemento individual del documento por su valor id. Podemos usar este método en nuestra rutina de feedback con el usuario para cambiar temporalmente los contenidos de un elemento de una página particular que le den una indicación, una pista visual al usuario de que la petición que hizo al servidor está en progreso. Vamos entonces a llevar a cabo una nueva modificación en nuestro archivo enviar petición. Este es el enviar petición 8. Y como vemos, ya fuera del script, empezamos por crear un elemento ID con
una ID que vamos a llamarle, por ejemplo, Esperanto. No tiene ningún contenido, lo cargaremos posteriormente dinámicamente mediante el uso de getElementById. Así que de momento aquí simplemente indicamos que existe un elemento con un valor ID de Esperanto. Recuerda, este es un tema de HTML o XHTML, que siempre que declaramos un valor ID, se espera que ese valor ID sea único, lo que nos permite identificar ese elemento único a través de su valor ID. Contrasta con el atributo class, que puede ser aplicado a varios elementos de una página y que es más usado para configurar las características, por ejemplo el estilo CSS con el que van a aparecer todos esos elementos. ID es para un único elemento que nos permite, por lo tanto, referirnos en concreto a él. En este caso lo colocamos justo encima del formulario, no nos interesa de momento para nada el formato, al no tener contenido. Si probáramos ahora tal como está, simplemente no aparecería nada, pero ya decimos que después se cargará información dinámicamente en él. Veamos entonces cómo hacerlo, llevando a cabo alguna modificación en la función respuesta Ajax, además de añadir ese elemento ID. Vamos a colocar un archivo animado al que, por ejemplo, podemos llamar anim.gif y que va a estar en el mismo directorio donde tengamos el archivo, y queremos que se muestre mientras se esté esperando que la información del servidor termine. Por lo tanto, que se muestre mientras readyState no alcance 4. Y queremos que ese archivo se muestre dentro del elemento div esperando que creamos en la página. De nuevo, el sistema sencillo, sabiendo cómo funciona el condicional if-else. Aquí recuerda que tenemos un if, este primer if, y dentro de él tenemos a su vez un if-else. Esto lo explico ahora para entender cómo, porque ahora aquí ponemos otro else, pero este otro else va a ir directamente con respecto a este if. Recuerda que este if-else es el que va dentro, que va a comprobar que el estatus sea 200 y si no, que indique el error. Ahora aquí lo que vamos a indicar es que si mi petición readyState es igual a 4, pues entonces se lleva a cabo todo este proceso. Pero si no es igual a 4, por lo tanto mientras no alcance 4, entonces lo que tiene que desencadenarse es esta otra parte de aquí, este else, que es el que vamos a utilizar para informar, para darle ese feedback al usuario. ¿Y qué indicamos que haga? Pues aquí lo vemos, le indicamos que en el document, hacemos referencia a este propio documento en el que estamos, getElementById, esperando, que es lo que indicamos aquí. Y ahora mediante el uso de la propiedad innerHTML, le indicamos que use esto como código HTML para colocar aquí. De nuevo te remito a los lenguajes de referencia para ver en profundidad lo que hace esta propiedad innerHTML. Aunque sí, lo tenemos que resumir ahora, lo que hace es reemplazar el contenido del objeto al que se hace referencia por el contenido HTML que se le indica. Aquí, por tanto, le indicamos que en este elemento lo que tiene que hacer es colocar este código como código HTML, por lo tanto nos va a cargar la imagen. Si hubiera algún contenido dentro de este etiqueta div, lo sustituiría. Ahora no lo hace porque no hay ninguno, pero vamos a ver ahora cómo vamos a llevar también otra pequeña modificación a cabo en el modo de presentar la información en pantalla, que aquí puedes ver. La hemos sustituido y le indicamos que en lugar de aparecer en la ventana de alerta, simplemente aparezca en este mismo ID. Por lo tanto, creo que está claro ya el modo de funcionamiento. Después de enviar la petición, mientras que esta no finalice, aparecerá este GIF animado. En el momento en el que finalice, el GIF animado será sustituido por el MG que nos devuelva el servidor. De este modo ya sería totalmente operativo. Lo que ocurre es que este tipo de petición que vamos a llevar a cabo al servidor, sea en el servidor local o sea en un servidor remoto, a no ser que sea uno extremadamente lento, pues es tan rápido que no va a dar tiempo a que se vea el GIF. Para ello vamos a utilizar un modo.
modificando ligeramente el script del lado del servidor, que sigue siendo el mismo y que nos tiene que devolver, ya que es lo que indicamos, el valor de la etiqueta saludo, esta parte de aquí. Bienvenido usuario de Ajax. Pero para que nos haga automáticamente, utilizamos, aquí lo vemos, sleep 3, que lo que va a indicar es que retarde la devolución de la contestación por parte del servidor 3 segundos. Así nos aseguramos que durante un momento vemos ese GIF animado, es para lo único que se usa, ya que si no lo ponemos, pues prácticamente la imagen no se va a ver. Así que también cambiamos aquí el nombre del script PHP que llamamos, script de servidor 3, simplemente con esa modificación respecto al anterior. Y con esto ya tenemos ahora operativo este sistema que no solo lleva a cabo una petición y devuelve el valor después de formatearlo mediante XML, sino que también está informando al usuario de que se está llevando a cabo el proceso. Aquí tenemos esta nueva versión. Recuerda que ese ID está justo encima. De momento, al no haber contenido, no aparece nada. Ahora, como siempre, cuando escribimos aquí algo, ahora al hacer on blur, recuerda que va a haber ese retraso y durante 3 segundos nos aparece la imagen GIF. Pasado ese tiempo, aparece el mensaje de vuelta. Pues nada más, dejamos aquí este quinto video tutorial en el que hemos visto este último eslabón de la cadena de una aplicación Ajax, cómo tratar las respuestas del servidor con información tanto de texto como XML. Vimos también el método de JavaScript donGetElementByTagName y también acabamos de trabajar ahora con el método getElementById. Pues nada más, en el siguiente vídeo tutorial juntaremos todo esto ya para crear nuestra primera aplicación Ajax totalmente funcional y operativa. Os habló Jesús Conde, nos vemos.